Soy un veterano guía turístico de las pirámides en Egipto. Lo que esconden en su interior es aterrador. Estas son mis experiencias más aterradoras. Hola, mi nombre es Jack. Tengo 34 años y soy arqueólogo de profesión. Y sí, sé lo que están pensando. Seguramente te estás preguntando lo siguiente. Este es un trabajo infernal seguramente, ¿verdad? Hay secretos muy aterradores aquí. Sí, los tiene. Pero debo decir que es mucho mejor que los cubículos de oficina y las luces fluorescentes bajo las que me pudriera. En un empleo ordinario, te lo aseguro. Yo solía ser uno de esos tipos con camisas almidonadas y gafas de luz azul, revolviendo papeles y corriendo en círculos buscando ascensos que no significaban nada. Sí, yo tenía un empleo normal y lo tuve un tiempo. Hace 5 años, en realidad. La academia es así, te quedas atascado ahí. Verás, lo que pasa con estudiar historia antigua es que es fascinante hasta que te quedas atrapado dentro de un edificio gris hablando de ella en lugar de estar aquí afuera, desenterrándola con tus propias manos. Esa fue la verdadera razón por la que me metí en esto. No estaba hecho para quedarme quieto. Yo tenía buenas notas, excelentes. Era el mejor de mi departamento, de hecho. Escribí trabajos sobre formas de cerámica predinásticas y el periodo antiguo como si fueran la Biblia, pero todo el tiempo no dejaba de pensar en la arena, el polvo, el exterior y el calor, el ardor del sol del desierto ante mis ojos. Yo quería sentir la verdadera historia, no solamente hablar de ella. Así que después de obtener mi doctorado me fui de Oxford y no miré hacia atrás. Fue entonces cuando di el gran salto. Egipto siempre me había llamado la atención. Algo en ese mítico lugar no me abandonó una vez que se me metió en la cabeza. Tal vez fueron debido a las películas, como La momia de Brendan Fraser que se estrenó cuando era un niño. Y vaya que sí me cautivó. Debí verla al menos 2 docenas de veces. Algo sobre el peligro y el misterio y las tumbas ocultas durante siglos esperando a ser descubiertas. La verdad es que esto nunca me dio miedo. Me sentía como en casa, como si tuviera que estar allí. Así que ahorré dinero, vendí algunas propiedades y preparé mi mochila y me mudé al Cairo. Ni siquiera se lo conté a la mitad de mi círculo social. No quedaba nada en casa sin lo cual pudiera vivir. Empecé con algo pequeño, uniéndome a excavaciones locales como voluntario. Resulta que es fácil encontrar trabajo si sabes lo que haces y estás dispuesto a esforzarte. Egipto está lleno de ruinas y reliquias, y todas las universidades y museos quieren una parte del pastel. Al principio no me importaba ser el que sostenía la linterna. Estar en el campo era suficiente para mí. Pero no tardé mucho en empezar a liderar mis propios equipos a cargo de pequeños yacimientos y a recolectar muestras para investigaciones de instituciones. Uno se gana el reconocimiento con cada pieza de cerámica. Con el tiempo también empecé a hacer guías turísticas. Trabajé a tiempo parcial, sobre todo durante el verano, cuando las familias acuden en masa con sus cámaras y sus grandes sombreros, buscando tocar la historia con sus propias manos. La verdad, el dinero es bastante fácil y sinceramente es divertido. Puedes ver la maravilla en sus caras cuando miran las pirámides por primera vez, y puedo fingir que soy una especie de vaquero del desierto, guiándolos por la arena como si fuera dueño del lugar. Incluye un poco de mitología, quizás algunas maldiciones o 2. Ellos se ríen y yo recibo una propina. Los niños adoran especialmente a mi mascota Chet. Él es un perro mestizo. Es una pequeña cosita negra desalineada que parece hecha con piezas de repuesto. Me mordió el tobillo la primera vez que lo vi. Literalmente corrió hacia mí y me agarró la pierna como si le debiera dinero. Honestamente no sé qué me llevó a adoptarlo, pero ha sido mío desde entonces. Me acompaña en todas las excavaciones y en todas las visitas. No ladra mucho, solo se queda cerca y observa a la gente. Los niños de por aquí lo llaman Anubis. Llevo un collar con un dije de escarabajo que compré en un mercado de Giza. Nada caro, solo una baratija de cobre.
pero brilla en el sol y parece ser de museo. A los lugareños también les agrada. Incluso los ancianos de las cafeterías lo saludan con la cabeza como si fuera una especie de guardián. Sí, creo que son solo gente supersticiosa, pero ¿quién soy yo para discutir? Si Jet quiere ahuyentar a los espíritus, bienvenido sea. No me quejo. Mis días ahora suele ser una mezcla de cavar y pasear a la gente bajo el calor. No es un trabajo nada glamuroso. Sudas antes del desayuno, te duele la espalda y tienes arena por todas partes. Y sí, cuando digo todas partes, me refiero a todas partes. Pero este es un buen empleo, es un trabajo honesto. Te levantas antes del amanecer, te estiras bajo una lona mientras tomas un té frío y luego te ensucias las manos. Cavas, cepillas y escuchas el sonido de la piedra bajo tus herramientas. Y a veces, solo a veces, encuentras algo increíble. Eso es lo que hace que valga totalmente la pena. Cuando chocas con algo sólido, aún no sabes de qué se trata. El corazón te late muy fuerte, te tiemblan los dedos, empiezas a cepillar más rápido, con cuidado pero con ganas, y entonces ¡bang! Ahí está. Puede ser una pieza de cerámica, una moneda antigua o tal vez un fragmento de hueso. Puede ser algo que nadie ha visto en 1000 años. Algo que perteneció a alguien que vivió y murió antes de que tu país entero existiera. Es una lección de humildad. Te hace sentir como una mota en medio de algo enorme. Y si tienes suerte, puedes preservarlo, documentarlo, compartirlo. Y esa es la parte que más me gusta. No soy muy espiritual, honestamente, pero hay algo en preservar la historia que se siente importante, más grande que tú. No solo estás encontrando algo, lo estás salvando, asegurándote de que esté a salvo para quienes aún no han nacido. Sí, me gusta eso. Y claro, no siempre todo es divertido. He visto cosas por aquí que no les encuentro nombre, cosas de un antiguo Egipto lleno de malicia. No creo que la mayoría de la gente lo entienda. Este lugar tiene capas, como 100 civilizaciones superpuestas sepultadas bajo el mismo sol. Excavas un punto y encuentras un suelo romano. Un poco más bajo encuentras un cementerio del Imperio Nuevo. Y debajo podrías encontrar algo aún más antiguo. Y la gente de aquí lo sabe, te lo aseguro. Sabe cosas muy inquietantes. Cosas que no se deben decir en voz alta. Hablan de tumbas antiguas como si aún estuvieran vivos. Les ponen nombres al viento. Dejan ofrendas en las puertas equivocadas. Y he aprendido a no hacer muchas preguntas, pero sí te diré esto. Si te sientas con los más viejos el tiempo suficiente, los que llevan haciendo esto desde antes de que yo naciera, ellos te hablarán. Sobre todo si hay un poco de ron en la botella. Se acercarán con los ojos entrecerrados por el peso del sol del desierto y los años y empezarán a contarte historias. Sí, algunas de estas historias pueden ser divertidas. Otras son solo leyendas, pero algunas son bastante inquietantes. En fin, tengo muchas de estas historias, más que pocas, cosas que he visto y cosas que no puedo explicar. Así que siéntate, toma asiento y sírvete algo. Es una noche fresca en el Cairo y esto es solo el comienzo. Me llamo Jack, como ya te lo he dicho, y trabajo en las antiguas pirámides de Egipto. Estas son mis relatos. Déjame contarles cómo conocí a Chet. No la versión tierna que a veces le cuento a los turistas. No, sino que me refiero a la versión oscura, la versión real, de la que no hablo mucho, y todo comenzó en el Cairo. Acababa de empezar a dirigir pequeñas excavaciones por mi cuenta. Nada importante, solo unos pocos sitios despejados por el ministerio. Terrenos áridos a pocos kilómetros de las tumbas populares. Lugares para los que las grandes universidades no tienen tiempo. Y así me gustaba, menos reglas y menos gente pisándome los talones. Una tarde yo me detuve en un mercado concurrido. No estaba comprando nada en particular, solo paseaba por los callejones, rebuscando entre cajas viejas de herramientas de segunda mano y baratijas de latón. Fue entonces cuando yo lo vi por primera vez. Era Jet.
Era un pequeño canino, era muy pequeño, un canino negro y escuálido con el pelo irregular y orejas demasiado grandes para su cabeza. Mordisqueaba la esquina de una alfombra desgastada junto a un puesto de especias gruñendo como si hubiera insultado a alguna persona de su familia. Pasé junto a él sin darle mucha importancia, pero el pequeñín me persiguió. Me detuve cerca de un carrito de frutas y ¡banc! Me mordió el tobillo. No fue muy fuerte. Aún no tenía dientes tan estables, solo encías de cachorro y unos colmillitos de bebé, pero me sorprendió demasiado. Me di la vuelta y ahí estaba mirándome como si hubiera ganado algo, como si ahora le debiera algo. Intenté quitármelo de encima, pero siguió persiguiéndome. Atravesé el mercado directo a mi camioneta. No me lo llevé conmigo ese día, ni siquiera lo acaricié. Solo lo miré y le dije: «Oye, eres un ser muy increíble. Por favor, no dejes que te hagan algo malo, pequeño». Y sí, pensé que ahí se acabaría todo, pero como dije, Jet tenía sus propias ideas. Unas semanas después estaba en una excavación en el desierto, nada impresionante. Solo una cresta baja de roca y algunos mapas antiguos que sugerían que podría haber un pequeño pozo de entierro cerca. Oh, carajo, hacía mucho calor. Mi equipo se había tomado un descanso de vuelta bajo las tiendas, bebiendo refrescos calientes y quejándose de las moscas. Yo debería haber estado ahí con ellos, pero no estaba. En cambio, estaba sudando a un pozo que habíamos acordonado antes. Aún no lo habíamos despejado del todo. El protocolo decía que debía esperar, bajar el equipo sensor y hacer una comprobación de estabilidad, pero ya quería echarle un vistazo. Solo un vistazo rápido. El pozo era estrecho, apenas a la altura de los hombros y bastante empinado. El polvo se deslizaba bajo mis botas. Mi mano se aferraba a la cuerda como si fuera lo único que me mantenía en el planeta. A unos 3 metros de profundidad encontré una cornisa y me subí con cuidado, iluminando la oscuridad con mi linterna frontal. Las paredes eran de piedra tallada, firmes y ásperas. Parecía un túnel hecho por obreros. No habían inscripciones, ni siquiera había pintura. Solo había piedra caliza. Con cuidado di un paso al frente. Fue entonces cuando el suelo cedió. Mi pie izquierdo se hundió y mi cuerpo cayó como un saco de papas. Caí tal vez 1 o 2 metros. Aterricé con fuerza. Mi tobillo se torció como una cuerda tirada al revés, con un dolor tan intenso y agudo que me recorrió la pierna. Intenté ponerme de pie, pero no pude. La linterna resonó a mi lado, todavía encendida, girando su débil luz alrededor del pozo. Y entonces lo escuché. Fue un sonido seco y resbaladizo. El haz de luz captó movimiento. Docenas de formas negras que salían enroscadas de las grietas de la piedra. ¡Oh, no, no, no! Eran escorpiones. Seres gruesos, brillantes, con garras y un aguijón. Al principio sí que fueron tímidos y fueron lentos. Luego uno silbó y los demás cobraron vida. Yo intenté no moverme. Y entonces un sonido arriba provino. Era un ladrido, era Jet. Ahí estaba arriba. No sé cómo llegó hasta acá, quizás había seguido el rastro de mi camioneta. Quizás me había estado siguiendo durante días, pero aquí estaba. Y entonces saltó sin temer. Lo vi caer por los aires como una roca en medio de una tormenta, con las patas agitándose y las orejas hacia atrás. Golpeó el hoyo como una piedra y aterrizó justo a mi lado. Y entonces, antes de que pudiera gritar, ya estaba abalanzándose sobre ellos. Jet era un cachorro apenas. Ni siquiera era un perro de verdad, pero se movía como un animal salvaje. Atacó a esos malditos escorpiones con dientes, garras y gruñidos salvajes, alejándolos de mí, mordiéndolos, temblando, dando vueltas en el polvo. Yo intenté ayudar, por supuesto. Usé la linterna rota para golpear a algunos que se acercaron demasiado a él o a mí. En algún lugar de arriba escuché los gritos. Alguien se había dado cuenta de que habíamos desaparecido. Estaban ya bajando cuerdas y un compañero llamado Adam, creo, se lanzó al foso y empezó a sacarnos a rastras.
Yo iba medio cojeando y medio asustado. Jet, en cambio, seguía gruñendo con el pelo enmarañado y lleno de cortes. Adam nos sacó de la oscuridad. La luz nos iluminó inmediatamente y recuerdo entrecerrar los ojos ante el sol como si fuera la primera vez que lo veía. Y entonces, justo antes de que nos llevaran a la tienda, miré el pozo una vez más y vi algo malicioso ahí abajo, al fondo del túnel, más allá de donde la luz podría llegar, algo observándonos. Eran 2 puntos rojos que parpadearon una vez antes de seguir mirándonos. Yo no dije nada en ese momento, pero no he olvidado esa imagen desde entonces. Después de eso nos llevaron de urgencia al médico, a mí y a Chet. Me hicieron radiografías y me vendaron el tobillo. Solo sufrí un esguince, pero me obligaron a dejar de caminar unos días. Recibí el sermón de siempre. No te debes meter en las excavaciones. No debo romper el protocolo y no debo ser un tonto. Sí, todo iba bien, pero no dejaba de mirar a Jet. Estaba acurrucado en un rincón de la tienda, vendado y embarrado, pero estaba respirando. Tenía los ojos entrecerrados, parecía un cachorro de coyote, salvaje y medio roto, pero orgulloso, como si supiera lo que había hecho. Le pregunté al médico cuánto costaría conseguirle todo lo habitual, vacunas, chequeos, lo que el perro necesitara aquí. El tipo me miró como si estuviera loco. Y dijo, oye, pero ¿por qué vas a cuidarlo si ni siquiera te pertenece? Dijo, no señor, él ya forma parte de mi familia. Le dije, esa noche regresé al Cairo, recorrí el mismo mercado con dificultad. Le compré un collar de cuero a una anciana que no hablaba mucho nuestro idioma. También tenía un dije de escarabajo en la parte delantera de bronce desgastado con una pequeña grieta en el centro. Yo se lo puse cautelosamente a Jet en el cuello al volver a la tienda. Desde entonces, mi perrito no se ha separado de mí. Sin embargo, debo decir que no todas las historias son tan agradables. Algunas que me vienen a la mente cuando estoy despierto por la noche mirando el techo de la tienda, me pregunto si vi exactamente eso y por qué sigue sin tener tanto sentido. Esta historia es así. Y para entonces ya llevaba un par de años en Egipto. Ya llevaba el tiempo suficiente como para hablar algo del idioma, lo suficiente para dejar de llamarme turista. Tenía arena en las botas, papeles en la camioneta y cicatrices en ambas manos por la cerámica rota y herramientas viejas. Yo conocía el trabajo, pero no lo sabía todo. Era adicto a los cuentos raros de los viejos, como las leyendas. Siempre se podía encontrar una si se sabía dónde buscar, sobre todo al anochecer. Los hombres de los bares las contaban como historias de horror, agitando las manos entre el humo y la mitad riendo y la otra mitad de su cara muy serios. Los vendedores del mercado las susurraban mientras te vendían dátiles o baratijas. Todos tenían un primo o el amigo de un primo que había visto algo extraño. Los coleccionaba como si fueran cromos, pero no me creía ninguna. La verdad es que no, hasta el día en que todo sucedió y me enfermé. Había comprado el almuerzo en un puesto callejero al sur del pueblo. Ni siquiera recuerdo qué fue. Tal vez fue una especie de carne especiada envuelta en pan plano. En aquel momento estaba bien, incluso le había dado una propina. Pero 2 horas después estaba fuera del perímetro del sitio, encorvado en la arena, con arcadas hasta que me dolieran las costillas. Yo pensé que iba a morir. Tenía la garganta seca y la piel ardía bajo el sol. Recuerdo que intenté levantarme y no lo logré. Me apoyé en 4, sudando como un maldito cerdo. Fue entonces cuando escuché los pasos detrás de mí. Luego vino una voz. «Oh, sé que tienes la barriga de un turista, pero no vas a morir», dijo el hombre. Levanté la vista y ahí estaba. Era un viejo con un diente de oro y un turbante demasiado limpio para el clima. Llevaba un bastón torcido y un brazo grueso que parecía capaz de levantarme en press de banca. El hombre se agachó a mi lado como si nada. Yo no le respondí, simplemente tosí en la arena. Él me esperó un minuto, luego sacó un termo y me sirvió una taza de té de menta. Me lo ofreció sin decir nada, sin esperar nada a cambio. Yo lo tomé.
El hombre se llamaba Malik. Nos sentamos ahí hasta que el estómago dejó de darme lata. Seguí bebiendo el té y él no paraba de hacer chistes, pero muy tontos. Cosas como que los turistas no tienen el estómago fuerte, y por eso los verdaderos egipcios comen tierra antes que pan. Se reía de todos sus chistes malos. Jet se acurrucó cerca de mis botas y durmió. No sé por qué, pero Malik me cayó bien enseguida. Había algo tranquilo en este sujeto, como si ya hubiera sobrevivido a todo lo que valía la pena temer. Unos días después volvimos a una excavación. El ministerio había abierto una cámara sellada junto a una de las pirámides menores y necesitaba a alguien de la zona para que me ayudara a mover escombros y vigilar el lugar. Le pregunté a Malik si quería el trabajo y dijo que estaba libre y se apuntó. Lentamente entramos en la cámara por la mañana. Estaba fresco adentro. Ese frescor que solo se siente cuando la luz del sol no ha tocado la piedra en siglos. El aire olía a hojas secas y tela vieja. Ya llevaba mi linterna y Malik llevaba su confiable termo. Al principio estaba vacío, solo piedra agrietada y polvo, pero al despejar el centro de la habitación encontramos huesos dispuestos de forma extraña. Dispuestos en círculo alrededor de una figura grande para ser exactos. No, todos los huesos eran humanos. Oh, no. Algunos eran de animales, largos y curvados, con la forma de criaturas que no vivían en esta parte del mundo. Cosas como leones o hienas, tal vez. Era difícil decirlo, pero en el centro había un esqueleto con un cráneo de león apoyado en el cuello a modo de casco. Los dientes estaban demasiado limpios, eran demasiado blancos. Malik murmuró algo en voz baja, una oración. No sé qué dijo, y entonces el suelo empezó a temblar. Fue tan repentino, sin previo aviso. Solo un estruendo sordo que me dejó sin aliento. Jet ladró como si hubiera perdido la cabeza, dando vueltas en círculo detrás de nosotros. Sucedió como un terremoto repentino. Me tiré al suelo y me cubrí la cabeza. Mi linterna rodó lejos, y del techo llovía polvo de piedra. Malik se arrastró hasta los huesos con una mano y entonces, justo ahí en medio del caos, vertió su té, justo sobre el cráneo del león, y en el momento en el que el líquido tocó el hueso algo cambió. El temblor se detuvo. El cráneo se partió por la mitad con un sonido seco. El suelo volvió a quedarse quieto en silencio, y en completo silencio Malik se sentó sobre sus talones y se secó la frente. Yo lo miré fijamente, luego al cráneo roto y luego de nuevo a él. «Oye, ¿quieres contarme qué carajos acaba de suceder?», le pregunté, y él me respondió. Es una trampa antigua», dijo como si fuera obvio. «Oh, no, señor. Así no es como funcionan las trampas. Así no debería funcionar», dije secándome la frente antes de ver cómo estaba mi perro. Él se encogió de hombros y volvió a decir: «La leyenda dice que si entras en una cámara sagrada sin su consentimiento tendrás un final violento. La única forma de evitarlo es tomar el té con el rey». Parpadeé al mirarlo. «Así que simplemente vertiste el té», yo pregunté. Él señaló los huesos. «Sí, él era el rey. Es una tradición muy antigua. Nunca debes ser tan ingenuo, chico, o podrías morir», dijo. Nosotros nos quedamos sentados en la cámara un rato más. Empecé a documentar la disposición y a medir la longitud de los huesos y a tomar fotos. Mis manos volvieron a estar firmes, pero mi cabeza no. Seguía mirando el cráneo roto, la forma en que se había partido por la mitad. Jet se negó a acercarse. Después presenté un informe y les di a los oficiales la versión corregida. Les conté lo de los huesos, pero omití el terremoto y el té. De cualquier manera, no creo que me hubieran creído, pero esa noche regresé a mi pueblo y comencé a hacer preguntas de verdad, porque en ese momento me di cuenta de que las historias no solo eran anécdotas, ni aquí o en Egipto, ni en cualquier parte del mundo, son advertencias.
A estas alturas ya saben que trabajo en excavaciones. Es un trabajo muy duro, con sudor y arena y también investigación, pero como dije antes también organizo tours, y adoro esto. Puedo guiar a los turistas por tumbas antiguas y hablarles de momias, faraones y maldiciones, todo lo que a mí me fascina. Los niños son lo mejor, me miran como si yo fuera Brendan Fraser en La Momia o Indiana Jones con una quemadura de sol. Me hacen 1.000.000 de preguntas y algunos me escuchan cuando yo respondo. Es un respiro del trabajo serio. Hace que las largas horas encorvados sobre la piedra valgan la pena. Ahora, la mayoría de los días transcurren con normalidad y todo bien. Tengo algunas quemaduras de sol y hay algunas risitas y algunas fotos. La gente se va contenta a casa, pero lo que sucedió aquí no fue así. Recuerdo el calor de esa mañana, picante y seco. No era húmedo, estábamos haciendo un tour. Era un grupo pequeño de unas 15 personas. Unas parejas mayores, 2 profesores de Boston y una familia con un niño de 10 años llamado Milo. Milo era uno de esos pequeñines que no paran de moverse. Ya saben a lo que me refiero, era bastante inquieto. Llevaba un sombrerito de aventura como si hubiera salido de una caja de cereales. Y era muy listo porque preguntó por los símbolos de la pared antes de llegar a la entrada. Sí, me caía bastante bien. El recorrido comenzó como de costumbre. Los guié por los pasillos exteriores y les expliqué las costumbres funerarias. Y también les señalé los antiguos grafitis grabados en las piedras por los trabajadores hace miles de años. Todos estábamos acalorados y sudando, pero estábamos sonrientes. Estaba a mitad del camino complejo del templo cuando empecé a verlo. Empecé a contar las cabezas. Es una costumbre que adquirí desde pequeño. Las excavaciones suelen ser muy peligrosas, incluso las que están diseñadas para los turistas. Un giro equivocado y ya te encuentras en un laberinto. Yo conté una vez y conté 2 veces. Y ahí fue cuando me di cuenta de que Milo no estaba. No entré en pánico, todavía no. Los niños usualmente pueden alejarse. Probablemente vio un bicho raro, un gato o un animal. Yo lo llamé por su nombre y no respondió. Les pregunté a los padres si sabía dónde estaban, pero ahora estaban pálidos, como si supieran que su hijo era de los que hacen cosas tontas. Fue entonces cuando sentía el pelaje rozar mi pierna. Era Jet. Ya estaba olfateando el suelo con la cola tiesa y los ojos fijos. Él soltó un suave ladrido y se echó a correr por un pasillo estrecho, uno por el que no habíamos acompañado al grupo. Yo lo seguí. El pasillo descendía alejándose de las partes frescas del templo y adentrándose en algo mucho más antiguo. Debo aclarar que las paredes aquí no estaban limpias para los turistas. Los cuadros estaban desportillados, habían telarañas en las esquinas, y al final del pasillo vi la luz. Era Milo. Estaba de pie dentro de una pequeña habitación apenas más ancha que mi habitación en el Cairo. Su manita estaba enredada en un alambre delgado, uno de los viejos sistemas de disparo que los ladrones usaban en aquellos tiempos. Pero este no era falso, funcionaba. El sarcófago en el centro de la habitación se abrió con un rasguño seco. La tapa se había quebrado y una figura envuelta en una larga venda empezó a salir de ella. No, esto no puede ser posible, pensé. Yo ya no podía parpadear. «¡Oye, Milo!», dije, y él se giró paralizado. Entonces, lo imposible se volvió posible. La momia, la aterradora momia, levantó una pierna vendada por el borde del ataúd. Lo hizo muy despacio al inicio, pero con firmeza, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La momia inclinó la cabeza hacia el niño. Aún se veían las cuencas donde antes estaban sus ojos. «Jet, en guardia», dije. Jet se abalanzó entre Milo y el ataúd, enseñando los dientes y gruñendo por lo bajo. Yo ya estaba rebuscando mis artículos en mi mochila y saqué mi repelente de insectos. Sí, el típico aerosol para los bichos del desierto. Entonces agarré mi encendedor y lo encendí. Pude ver cómo un fino chorro de fuego le dio a la momia de lleno en el pecho. Esta momia se sacudió.
No esperé a ver qué sucedería y corrí y cargué a Milo en mis brazos. Salí de la habitación lo más rápido que pude, con Jet pisándonos los talones. No paré hasta que volvimos a la sala principal a plena luz, rodeados de turistas confundidos y unos padres muy furiosos. Yo entregué a Milo y les dije a todos que terminaríamos el recorrido antes de tiempo debido a daños inesperados en el sitio. Llené la documentación correspondiente y me mantuve seco y limpio. Unas horas después llegó un equipo de limpieza, pero este no era un equipo de limpieza normal. Oh, no solo se trataba de los chicos del museo, esta vez había hombres con chaquetas de cuero oscuras y emblemas extraños. Lo cual era muy extraño debido a que estábamos en el desierto bajo un sol abrasador. Se movían en grupo y no me hicieron preguntas ni respondieron a las mías. Uno llevaba una caja de equipo que no reconocí, otro llevaba un arma extraña, un arma de verdad. Cuando le pregunté a un representante del ministerio quiénes eran, solo dijo que eran cazadores de monstruos del instituto, y sin más explicaciones no llevaba ni siquiera tarjetas de visita. Yo no insistía en saber más de ellos, los dejé hacer lo suyo. Me quedé afuera con Jet bebiendo de mi cantimplora y viendo cómo el sol se ponía tras la cresta. Fue entonces cuando se acercó uno de los trabajadores locales, un hombre mayor con arrugas marcadas en el rostro. Llevaba mucho tiempo por aquí y me había ayudado en 2 obras antes. Él, con una voz muy ronca y una voz seria, me dijo: «¿Tú lo viste?», dijo, y yo asentí sin preguntar más. «Debo decirte, joven, una advertencia muy clara. A los muertos no les gusta que los molesten. Dormir es lo único que les queda». Eso fue lo que dijo. Después de ese día cambié mi forma de hacer mis recorridos. Ya no lo consideraba un simple espectáculo. Seguía contando historias y haciendo chistes, pero no dejaba que los chicos deambularan por aquí, ni siquiera por un segundo. Yo contaba cabezas constantemente antes del recorrido, en cada parada y también al final. Incluso hice que los padres contaran conmigo. ¿Qué sucedió con Jet? Bueno, él también cambió. Después de eso se mantuvo más cerca de los niños. Ya no corría adelante como antes. Si un chico empezaba a desviarse hacia un pasillo, Jet llegaba antes de que yo lo viera. Lo arriaba como un pequeño guardián de 4 patas, empujándolo suavemente con el hocico, o dejándose caer frente a ellos como un muro muy peludo. Los niños lo adoraban por esto. Empezaron a darle comida a escondidas de sus padres. Una chica incluso le trajo un paquete de bocadillos de hígado seco con forma de camellos diminutos. Ni siquiera los masticó, simplemente Jet se los tragó y siguió patrullando. Siguió guiando excursiones y todavía lo hace y me encanta, pero ya no me arriesgo. Esta historia es una de las más extrañas que me ha pasado, pero también es la historia de cómo conocí a mi actual esposa Charlotte. En aquel entonces mi trabajo de campo estaba en sus inicios. Ya había realizado algunas excavaciones y publicado algunos artículos, pero no era el tipo refinado que se ve ahora en las giras. Mi idioma árabe estaba oxidado. Podía pedir comida, preguntar por el baño y tal vez discutir sobre el precio del agua embotellada. Sí, pero eso era todo. Charlotte se unió a uno de mis equipos de excavación como traductora. El ministerio la había prestado para que nos ayudara a leer unas inscripciones de una cámara lateral que descubrimos al oeste de la excavación. Ella no era muy habladora, no sonreía demasiado, llevaba siempre un sombrero ancho y el ceño fruncido como si el sol la hubiera ofendido. Recuerdo lo primero que ella me dijo: «Oye, estás cepillando la capa equivocada». Yo levanté la vista confundido. «Yo llevo años pintando capas y probablemente por eso sé que todo está mal», dijo sin pestañear. Sí, eso me molestó, pero vaya que tenía razón. Había estado yendo demasiado profundo, raspando el nivel de cerámica y la capa de relleno compacto. Yo podría haber arruinado todo si no se hubiera dado cuenta, así que me quejé y lo arreglé. No dijo nada más después de eso, simplemente siguió trabajando, y con el paso de los días empezamos a hablar más.
La pregunta sobre los glifos en las paredes, o ella me corregía sobre los números cuando contaba mal una bolsa de artefactos. Su árabe era fluido, sin esfuerzo. El mío, sin en cambio, era muy torpe. De ese tipo de idioma mal hablado que aprendes a frases a medias en las obras. Sin embargo, ella nunca se rió de mí. Simplemente me corregía y seguía adelante. Hubo un día en particular que lo cambió todo. Encontramos algo extraño, un frasco de alabastro sellado con cera y prensado en un pequeño hueco de la pared. No tenía decoraciones ni marcas en el exterior, parecía liso y pálido como un huevo gigante. Charlotte dio un paso adelante limpiando el polvo del borde con los dedos. «Oye, hay algo escrito aquí debajo», dijo. Inclinó el frasco con cuidado y lo justo para leer la inscripción tallada en la base y habló traduciendo con cuidado. Dice, el aliento de la espiral permanecerá sellado. No trates de entrar o el gas te romperá. Yo la miré. ¿Qué crees que eso significa? Ella se encogió de hombros. Podría ser que hay gas aquí tóxico y también podría ser un poco de poesía religiosa. Todo es dramático en el antiguo egipcio. Yo ya estaba buscando mis guantes. No lo hagas, empezó a decir, pero ya fue demasiado tarde. Rompí el sello de lacre con mi paleta y retiré la tapa con cuidado. Fue entonces cuando salió la cobra. No se deslizó, solamente se lanzó a atacar. Se enroscó y atacó como si hubiera esperado 1000 años para morder a alguien tan tonto como para abrir ese frasco. Su cuerpo se envolvió alrededor de mi antebrazo con un movimiento suave. Escamas negras, gruesas y frías se enroscaron firmemente alrededor de mi piel. Yo me quedé completamente quieto y no entré en pánico. Jet ladró una vez con fuerza y Charlotte ya se estaba moviendo. No fue por la serpiente, fue al frasco. Con un movimiento rápido agarró una paleta cercana y la clavó en el costado del alabastro. No fue con fuerza, sino lo justo para romperlo. En el momento en el que el frasco se quebró, algo cambió. La serpiente no mordió ni me intentó atacar de nuevo. Sus músculos se aflojaron y su cabeza se desplomó. El cuerpo se desprendió de mi brazo como un peso muerto. Miré hacia abajo y ya empezaba a marchitarse como una rama seca al sol. Todo duró unos 10 segundos. Miré a Charlotte todavía sosteniendo la paleta y respirando con dificultad. Tranquila, sin embargo, su mirada era penetrante como siempre. «Oye, ¿estás bien?», preguntó. «Ah, sí, solo me causó un moretón», dije mirando mi brazo. Se acercó y señaló la pared detrás del frasco. «Esta cámara no solo era un cementerio, era una bóveda de guardianes. Estas serpientes no eran mascotas, sino sus protectores. Debían atacar a cualquiera que perturbara el sello, así que no solo era poesía», dijo y yo me froté el brazo. «Oh, carajo, eso era una advertencia. Qué tonto fui». Ella sonrió solo un poco. Hubo una larga pausa y el equipo seguía observándonos desde el borde de la cámara. Nadie se movió. Jet olfateó la serpiente muerta y estornudó. Yo me giré hacia ella y le dije, «Oye, ¿no te gustaría cenar algo conmigo después?», pregunté. Ella arqueó una ceja. «¿Así que esa es tu jugada después de casi morir?», preguntó. Yo pensé que debía preguntar antes de que alguien más intentara matarme, así que, ¿si quieres cenar conmigo o no?, dije. Me miró un segundo y asintió. «De acuerdo, pero no puedes abrir nada sin preguntarme primero». «Trato hecho», respondí. Después de eso nos casamos poco después. Nunca fui de esperar y ella tampoco. Un día estábamos quitando arena de cerámica rota y al día siguiente estábamos firmando papeles en el Cairo y bebiendo champán caliente en un termo. Jet también estaba allí, por supuesto. Llevaba una pequeña bufanda para la ocasión. Después de eso, los dos se convirtieron en mis dos constantes amores. Donde quiera que iba, ellos iban. Charlotte, Jet y yo. Éramos un pequeño y extraño equipo. Seguíamos excavando y seguíamos encontrando cosas extrañas. Egipto tiene más historias que contar. Y como un epílogo, sigo yendo por ahí si te lo preguntas.
Sigo cepillando huesos y guiando a turistas con los ojos abiertos por tumbas estrechas, mirando con los ojos entrecerrados los trozos de cerámica, intentando comprenderlos. Mi perro Jet ya es mayor, tiene canas en el hocico, pero sigue corriendo más rápido que la mayoría de los niños de los tours. Charlotte trabaja conmigo cuando no está de consultora en algún museo o traduciendo inscripciones raras que nadie más puede leer. Ella sigue sin dejarme abrir nada sin su permiso. Tenemos una casita cerca del Cairo, nada del otro mundo, pero es nuestra. Hay suelas de baldosas muy bonitos, un limonero en el jardín y estanterías llenas de objetos que probablemente no debemos guardar. Es el tipo de lugar al que quieres volver después de un largo día con el sol pegando fuerte. Supongo que seguiré haciendo este trabajo el resto de mi vida si puedo hacerlo. En Egipto todavía ocurren cosas extrañas. Siempre ha pasado. El calor te juega una mala pasada, sí, pero a veces no son solo trucos. No es solamente la imaginación. A veces es real. Solo hay que detenerse y mirar. Hay que escuchar. Las historias siguen aquí enterradas bajo la roca y el polvo esperando a ser descubiertas. Pero en fin, creo que ya les he hablado demasiado en este video. Donde quiera que vayan, ya sea a casa o a algún lugar desconocido, les deseo un buen viaje. Y si alguna vez vuelven a pasear por los bordes de las pirámides, busquen al tipo del sombrero y al perrito junto con su esposa. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music